Géminis, bienvenido a tu lectura semanal del 2 al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para saber en dónde te encuentras y de esa manera siempre tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Géminis, felicidades. Esta semana has sido el tercer video en ser publicado. Ha sido uno de los top 3 más vistos de la semana. Y quiero informarles que dentro de poco voy a estar lanzando los nuevos videos de predicciones para el 2020 por signo, los primeros 4 meses. Y lo voy a hacer en base a los videos más vistos de esta semana. Así es que este video que estás viendo en este instante tiene que ser el más visto para que empieces a salir pronto y seas de los primeros en ser publicados para el próximo año. Así es que a dejar tus deditos para arriba y a compartir este video. Vamos, Géminis, que ustedes pueden lograrlo. Esta semana quedaron de terceros, pero siempre que ustedes se lo proponen pueden quedar de primeros porque tienen bastante intención de recibir su mensaje. Quiero empezar esta lectura dándote un consejo de mi libro, Consejos de J Tarot. Ves que es súper portátil, puedes llevarlo siempre contigo. Y en estos instantes quiero iniciar entonces dándote un consejo de parte de mí. Quiero que pienses en una situación por la cual puedas estar pasando en estos momentos o una pregunta a la que tengas y la que necesites una respuesta. Y en estos instantes para ti te dice que tienes que utilizar tu imaginación, guerreros de Géminis. Con ella puedes crear todos los escenarios posibles para que analices cuáles son los pasos que tienes que dar para poder alcanzar todas tus metas. Para otros te está saliendo el mensaje que dice lo lamentarás, y esto podría significar de que si no tomas acción en estos instantes en tu vida, si no haces algún cambio, si no tomas la decisión en estos momentos de salir hacia adelante y continuar luchando, vas a lamentarte más adelante. Así es que mis guerreros de Géminis, a tener esos consejos y esas respuestas en cuenta. Vamos a ver cuáles son las energías que vas a tener durante esta semana, que puedes agarrar estas energías si son positivas y definitivamente aprovecharlas para que tengas un impulso en la vida. O si son un poquito negativas y fuertes, entonces aprende a esquivarlas para que... ¿Te gustó? Mira, para que no te haga daño. Acabo de tomar café, estoy haciendo esta lectura con cafecito, así que por eso estoy un poco activado, mis guerreros de Géminis. Espero que estén también en la misma sintonía que yo. Mira, las energías que tienes esta semana, te sale la carta del avaro, Géminis. Todo para mí y nada para ti. ¿Cómo así? No. Te están indicando de que, oye, podrías ser tú, mis guerreros de Géminis, o podrías ser las personas a tu alrededor que tienen esas energías de egoísmo, de avaricia, de todo para mí y nada para ti. No comparto absolutamente nada. Obviamente estas son energías negativas que tienes que hacer, ¿qué? Esquivarlas. Tienes que esquivar estas energías. Tienes que mantenerte enfocado y utilizar esa misma energía que estoy utilizando yo ahorita mismo para que esto no te afecte. Simplemente escucha el mensaje, está anuente a lo que viene y esquívalo. Una vez que se te aparezcan estas personas que tú las vas a detectar, porque es que te vas a dar cuenta inmediatamente. Una vez que esta gente esté a tu alrededor, gente que no quiere compartir, gente que para todo es un problema, gente que dice que no tiene dinero, pero que en realidad es que no quieren gastar, no dejes que nadie se aproveche de ti, Géminis. Así que esta semana usted, con una actitud positiva, así bien relajado, bien risueños como yo estoy en estos instantes, para que nada ni nadie te logre afectar y para que nadie se aproveche de ti sobre todo. Estas son las energías principales que vas a tener a tu alrededor, así que no permitas que nadie entonces abuse o se aproveche de ti. Vamos a ver cuál es el mensaje esta semana para tu familia y también para tus amigos. Y recuerda que al final tienes la oportunidad de hacer una pregunta interactiva, la vas a hacer aquí mismo, así que ve el video hasta el final. Tu familia tienes la carta del sota de oros y tus amigos tienes la rueda de la fortuna. Esta semana con tu familia me están indicando de que parece que están necesitando algún tipo de dinero. Hay familiares tuyos que podrían estarse acercando a ti para pedirte dinero. Mira, y ahí está la cosa del avaro. Podría ser que tú estás necesitando dinero de familiares o que familiares tuyos podrían estar necesitando que tú les prestes dinero y parece que eso va a ser negativo. Parece que la persona que tiene dinero aquí, la persona que esté
solicitando el dinero, no lo va a recibir. Si eres tú quien estás pidiendo dinero, quien estás necesitando dinero, mis amados guerreros de Géminis, entonces ten en cuenta de que hay posibilidades que la persona que tú le vayas a pedir este dinero que te diga que no. Si por el contrario a ti te están pidiendo dinero, tienes que manejarte con mucha cautela, porque el hecho de que te haya salido la carta del avaro también puede tener una connotación positiva. Y la estamos viendo en estos instantes, porque parece que la persona que te va a estar solicitando dinero es una persona joven, de tu familia, primos, sobrinos. Y estas personas tal vez sean un poquito irresponsables y te estén haciendo una solicitud de dinero por un grave error que cometieron. Y entonces ahí es donde entra el avaro para decirte, güey, Géminis, abre los ojos, no es un buen momento y a esta persona no le puedes prestar porque no vas a volver a ver ese dinero. Todo depende de cómo estés tú situado en estos instantes en la vida, mis guerreros de Géminis. Y por supuesto, cómo aplican estas energías del avaro para ti. Si aplican desde el hecho en donde tienes que protegerte siendo un poquito avaro esta semana y no estar dando tu dinero a todo el mundo. O donde si tienes que abrirte un poco más y dar el dinero. Tú conoces a las personas que están a tu alrededor mejor que todos nosotros. Y ellos podrán entonces darte una guía. Tus amistades, te sale la carta de la rueda de la fortuna y me dicen tus guías de que tus amistades están bastante lejos de ti. Parece que se han distanciado y me viene la imagen de un barco a la deriva. Es como si tuvieses tus amigos tirados por allá, otros tirados por acá, ya ni te acuerdas de ellos, ya ni tienes amigos. Los poquitos amigos que están, en verdad, ya no están conectando contigo en el mismo nivel espiritual. Has dejado bastante gente atrás con estos cambios de energías. Y podrías estarte sintiendo así, que estás como a la deriva, que si quieres centrarte en algún tipo de amistad, no tienes a nadie con quien tú puedas sentirte que puedes confiar y estás un poquito como retraído. La carta del avaro me hace también referencia a que estás como un poquito cerrado con respecto a tus energías, mis guerreras de Géminis y guerreros también. Donde no estás como que abriéndote a otras personas, abriéndote a otras conexiones. Y así es que tienes que procurar tener un buen balance con tus energías. Me acaban de decir también tus guías de que algunos de ustedes podrían estarse agotando o drenando cuando están rodeados de mucha gente. Y que por eso es que tal vez son introvertidos y necesitas pasar mucho tiempo también en soledad para poder recargar tus energías. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana. Si estás trabajando, te sale el caballero de espadas. Si estás buscando empleo, tienes el 10 de bastos. Si estás en una relación, tienes el 10 de espadas. Y si estás soltero, la muerte. Ay, ay, ay. Está bien, eso está bien. Acá está bien, aquí, ay, ay, ay. Ahora vamos para esas partes. Y después viene la pregunta interactiva, así es que no te vayas. En el trabajo, me están diciendo que va a llegar una persona medio acelerada esta semana, una persona medio loca. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, apúrense, vamos. Una persona estresada, una persona histérica. Espero que no seas tú, Géminis. Porque si eres tú, entonces toma las cosas con calma, respira y no llegues así a la oficina jamás. Esto podría ser también algún compañero de trabajo, una persona que puede ser tu jefe, que va a llegar esta semana medio estresada. Y te va a empezar así desde el lunes, una persona sofocada. E incluso me están diciendo tus guías en estos instantes de que esta persona desde el fin de semana va a estar con la mensajera, mandando mensajes. Mandando emails, mandando mensajes, mandando que va a tener a todo el mundo sofocado durante el fin de semana antes de que llegue el lunes 2. Y cuando llegue el lunes 2, eso ni se va a aguantar. Así que mucha fuerza y muchos ánimos, porque vas a tener una persona muy intensa esta semana en el trabajo que podría llegar a sacarte de las casillas y podría también llegar a hacerte sentir así como que quieres aislarte y desconectarte. Utilizar las energías del avaro, pero para tu propia energía, donde no quieres compartirla con esta persona o con un cliente que podría llegar medio alborotaditos. Si estás buscando empleo, te sale la carta del 10 de bastos. Te están indicando de que esta semana te toca salir a tocar puerta en puerta, que vayas a buscar la oportunidad de trabajo, pero tienes que ir físicamente, pues está dentro de tus posibilidades y siempre hazlo con mucha seguridad. Pero te están invitando a que vayas a entregar hojas de vida una a una en estos momentos de la mano hacia la mano de una recepción, hacia la mano de una persona en recursos humanos, que tienes que hacer el esfuerzo de irte físicamente a los lugares a tocar la puerta para que ellos entonces
vean tu interés. Sé que es algo que ya casi no se hace, pues porque todo el mundo está mandando sus hojas de vida por internet, pero aquí te están diciendo de que hagas esa labor, de que vayas como a buscar por varios lugares, puede ser por un centro comercial, por una calle donde existan varias empresas, que vaya de acuerdo a tus conocimientos, por supuesto. Y trata de esa manera entonces de buscar empleo, que vas a ver un lugar que te va a contratar. Si estás en una relación, te sale la carta del 10 de espadas. Esta carta te está indicando de una situación de traición, de engaños en la relación. Recuerden que esto no es para todos. Si tu relación es de un cuento de hadas, de una película de Hollywood, y está súper bien tu relación, pues qué bien. Entonces no te preocupes por esto, porque esta carta no aplica para ti. Pero hay unas personas que ya están sospechando de que su pareja tiene unas energías en las cuales estás como que reservando muchas cosas, en las cuales se está perdiendo, no está respondiendo los mensajes. Puede ser una persona con la que acabas de salir o alguien con quien tienes ya muchos años de estar juntos, casados. Aquí estas energías hablan de traiciones, engaños, mentiras, de puñaladas por la espalda. No literal, con respecto a el amor. Géminis, si estás soltero, te sale la carta de la muerte. Y esa carta te indica de que definitivamente tienes que hacer algo con tu manera de pensar, con tu actitud. Porque mientras te mantengas encerrado en la misma cajita, mientras estés encerrado en el mismo lugar y no salgas a explorar otras cosas o no tomes riesgos, vas a seguir experimentando los mismos errores. Habla de que es momento de transformar tus energías, es momento de abrirte, de que cortes con tus malas actitudes o tus malos pensamientos, que dejes eso en el pasado y que te arriesgues. Que el mundo, el universo, Dios está esperando simplemente porque hagas esa transformación en tu vida para abrirte los caminos en el amor. Pero mientras tú insistas en pensar de la misma manera, en pensar de que todo el mundo te quiere hacer daño, de que todo el mundo te quiere lastimar, de que todo el mundo te quiere robar y tú te encierras y te guardas de esa forma, pues entonces no estás aprendiendo tus lecciones y no le estás demostrando eso al universo. Vamos a ver esta semana cuál va a ser el día de la suerte para ti, un día cargado de energías positivas. Te sale que va a ser el día domingo, así es que muy atentos al día domingo. Tu número de la suerte para esta semana, que puedes jugar al azar responsablemente, te sale el 75 y también el 45. Y vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva, mis guerreros de Géminis. Voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no en estos momentos. Estas son las cartas de los ángeles. Me acaban de llegar el día de hoy, estoy súper contento. Y las estoy estrenando el día de hoy pues con estas lecturas. Tienes la opción A y la opción B. Puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta para cada una de las cartas. Puedes presionar pausa mientras piensas en tu pregunta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un sí. Muy bien, y mira que sí más lindo, con bendición, con protección. Si tomaste la opción B o si hiciste otra pregunta de sí o no y tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Oigan, déjenme saber si les gustan estas nuevas cartas de Los Ángeles para ustedes. Y también, Géminis, ustedes fueron de los primeros 3 grupos de la semana pasada y también recibieron una lectura extra. Cuéntenme qué les ha parecido. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video del mes en mi canal secundario J Tarot Stars. Te invito también a que te suscribas allá. Son videos una vez al mes que se publican allá. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.